La alusión a Roberto Bolaño no es gratuita, ¿no? Porque se ha establecido conexiones de tu obra en algunas reseñas. Se han dicho incluso que Minimosca es una novela que Roberto Bolaño habría podido escribir, no que pudo haberla escrito, sino que podría, o sea, es decir, que has potenciado, como decía en la introducción, pues lo que él ha hecho, ¿no? Era mencionado hasta 2666, Estrella Distante. La presencia de protagonistas o personajes vinculados al arte, está también la violencia, la guerra, ¿no? Lo político. Vivir abajo y Minimosca están conectadas, como decía al inicio también, ¿no? Y has Sí, comentado que precisamente la sección de este libro, titulado Minimosca, que son 7 secciones, fue el punto de partida, ¿no? Es un proyecto de novela corta que luego fue requiriendo las otras historias, ¿no? ¿Cómo explicas ese momento, ¿no? Una novela corta que luego va creciendo y requiere otras partes que se vinculen entre sí. Tú dices que hay un momento en el que escribes y luego vas viendo, ya un momento entiendo más racional de editar la historia, ¿no? sí. Sí, bueno, este, esa es una manera de escribir un poco aleatoria que es prestigiosa, digamos, en la historia, en las letras hispanas, ¿no? Según los críticos de Cervantes, cuando estudian la estructura de las primeras 100 páginas, digamos, del Quijote, la idea es que probablemente el Quijote también fue un proyecto de una novela corta, ¿no? El Quijote iba a ser una más de las novelas ejemplares, que terminaba con la aventura de los molinos de viento, ¿no? Y sin embargo, Cervantes encontró que en esa novela en particular había algo que merecía seguir siendo trabajado, ¿no? Eh, el, También recuerdo mucho el ejemplo de Vargas Llosa, ¿no? Vargas Llosa decía que después de escribir La ciudad y los perros, después del esfuerzo monumental que había hecho para él escribir La ciudad y los perros, había tenido la intención de escribir novelas breves, ¿no? Para no meterse de nuevo en el problema. La verdad es que es como un laberinto mental escribir novelas extensas, ¿no? Complejas, ¿no? Eh, y decidió escribir dos novelas cortas, una novela que ocurría en la selva del Perú con niños que eran secuestrados por policías o, ¿no? De misiones de la iglesia, y por otro lado una novela que ocurría en bares y burdeles de Piura, y cuando estaba escribiendo las dos comenzó a soñar, a tener sueños en los que los personajes de una aparecían en la otra, y todo eso se convierte obviamente en la Casa Verde, ¿no? El, digamos que yo no sueño con mis personajes, pero sí me obsesiono mucho con las historias que estoy escribiendo. ¿No? Y siempre estoy escribiendo muchas historias al mismo tiempo. Y hay un cierto momento en que me doy cuenta de cuáles de esas historias en verdad son parte de tienen por lo menos un mismo tono, digamos, ¿no? Y están conectadas más allá de la decisión que yo haya tomado. Y eso es lo que me pasó un poco con el proyecto inicial, en efecto, era la historia del boxeador, ¿no? Y la chica esta que regresa al Perú después de muchos años con la consigna de escribir una historia sobre algún artista extraño en el Perú, y encuentra a este boxeador, a este poeta boxeador, ¿no? Que noquea a sus rivales susurrándoles al oído versos de Vallejo, ¿no? Esa era la novela, eso era Minimosca, y por eso todo el volumen tiene ese nombre, porque no quise cambiarle el nombre, me pareció un nombre bonito. Y Pero además, también porque sí. me di cuenta de que al mismo tiempo estaba escribiendo varias otras historias, Mm. y me di cuenta de que valía la pena conectarlas, ¿no? Y al conectarlas podía, conectar todas esas historias me podía servir para decir más de lo que estaba diciendo en esa pequeña novela, podía explorar más cosas. Ya me había pasado en cierta forma con Vivir Abajo, ¿no? Vivir Abajo comenzó a partir de dos cuentos separados que estaba yo escribiendo. Uno era la historia de un joven peruano-americano que llegaba a Lima con la intención de asesinar a alguien, y la otra era la historia de este ex agente americano de la CIA que cometía crímenes en América Latina en la época de la Operación Cóndor, ¿no? Y terminaron convirtiéndose en padre e hijo, y las dos historias terminaron convirtiendo un poco en el principio y el final de Vivir Abajo. Y la novela Vivir Abajo, digamos, 400 páginas de esa novela, son mi exploración, ¿no? Mi búsqueda de ver cómo es que este hijo era el hijo de este padre, ¿no? Todo el tema político viene a partir de ahí, pero digamos que ya me ha pasado antes, ¿no? Comenzar con
un pequeño proyecto que se convierte en un proyecto de largo aliento, ¿no? Todo esto, Gustavo, como para deducir, leí tu artículo en Cuadernos Hispanoamericanos, La totalidad y el azar, que no hay una premisa de la que partes, es decir, voy a escribir una novela que aluda a otras obras o habla de otras historias, que sea una novela metaliteraria, ese es nuestro punto de partida. Entiendo que es otro el origen. Tú hablas de buscar, ¿no? El azar, una novela totalmente azarosa, ¿no? Como dices tú. La novela, lo que digo en el artículo de cuentos de Cuadernos Hispanoamericanos, una cosa que dije un par de veces en las presentaciones del Minimoja, ha tenido muchas presentaciones, ¿no? En algún par de esas presentaciones hablé acerca de hay mucha gente, así como hay mucha gente que relaciona mis novelas con las novelas de Bolaño, de Lebrero, de Piglia, digamos, hay mucha gente que relaciona mis novelas con la idea, las novelas totales de la época del boom, ¿no? De los años 60 y 70, ¿no? Y lo que yo trataba de explicar es que yo no me siento el tipo de escritor que puede sentarse y imaginar esta especie de historia total sobre un mundo ficticio desde su fundación hasta su desaparición, como la historia de Macondo, ¿no? O la historia de Canudos en la guerra del fin del mundo, ¿no? Eh, pero que llegar como resultado a algo que parezca una novela total, pero llegar a eso usando el azar, digamos, que el camino sea azaroso, no la búsqueda de hacer eso, sino encontrar eso en el camino, esa es un poco más mi poética y mi método, digamos, de escritura, ¿no?